Muy buenos días a todos. La verdad que es un orgullo para mí estar con la gente que admiro y poderles dar la palabra. Son muchos años recorridos. Somos hijos de esta regulación. Casi todos hemos sido convocados a trabajar. Salvo Carlitos, que nos puede contar de los viejos tiempos, de la vieja Agua y Energía o de la vieja Hidronor. Todos nosotros somos hijos de una regulación que nos pensó de una manera, nos diseñó de una manera que, bueno, más de uno tuvo la oportunidad de visualizar y convertirla en hechos. Nos toca hoy analizar, hacer una síntesis, como decíamos con Fernando Pujal, que está acá presente y que nosotros queremos un montón, por ser también un visionario y un country manager en AES en un tiempo en que éramos empleados de la firma. Yo fundamentalmente les quiero contar y quiero presentarles en sociedad cuál es nuestro proyecto insignia en la provincia de Buenos Aires, que es el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Les cuento, nosotros somos todos los distribuidores de energía eléctrica asociados con un fin específico, que es la expansión del sistema de transporte. Tomo las palabras de Nicola del panel anterior, en el que dijo: desde la unidad y desde el diálogo todo se puede. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en los años 1997, 98, 99, 2000, vivíamos discutiendo y tironeando la regulación para ver quién era el obligado a expandir el sistema de transporte. Una regulación que había puesto al usuario del sistema de transporte como el generador de su expansión, y regulaciones que la acompañaron que rara vez habían generado un costo de capital para remunerar esa expansión. Por otro lado, vivíamos una regulación en aquellos tiempos en los que nos habían segmentado. Nosotros éramos distribuidores, no éramos transportistas. Éramos distribuidores, no éramos generadores. No éramos grandes usuarios, éramos distribuidores. Pensábamos en nosotros nada más. Nosotros nos rebelamos frente a dos conceptos fundamentales: que la segmentación del sistema tenía que ser el sistema mismo. Creo que la segmentación del sistema obedeció a una razón y una característica, que era la no transferencia de ineficiencias de un segmento al otro, pero no significaba que no éramos parte de un mismo sistema. Construimos el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, ejecutando más de 500 millones de dólares en obras del sistema de transporte, generando más de 240 proyectos específicos, todos en la expansión del sistema de transporte, por acuerdo de partes. No competimos entre nosotros, nos pusimos de acuerdo. El segundo aspecto fundamental por el cual nosotros nos construimos fue que la regulación en aquellos tiempos nos decía que la planificación iba a ser descentralizada. Un Estado se retiraba de la planificación central y le dejaba a los usuarios del sistema de transporte, en colaboración con el transportista, la planificación. Y vimos que cada uno de nosotros teníamos una planificación diferente. Nosotros lo que hicimos con el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires es centralizar esa planificación con el asesoramiento permanente de nuestro transportista, con el reconocimiento de su expertise, con el reconocimiento de su información, de su tecnología, de su visión hacia dónde iba el crecimiento de nuestra propia demanda. Frente a eso es que nosotros nos constituimos desde el año 1999 como un organismo prácticamente de autorregulación. Los distribuidores de la provincia de Buenos Aires no discutieron más quién era el obligado a expandir el sistema de transporte en su área de beneficio. Y colaboramos en acuerdo de parte con todos los desarrollos del sistema de transporte, tal es así que hoy, en conjunto con el Estado Nacional, estamos construyendo la estación transformadora de 25 de mayo. Estamos alimentando el corredor oeste. Estamos revertiendo junto con nuestro transportista el flujo de carga de toda la provincia, porque sostenemos y entendemos que en la expansión del sistema de transporte está la oferta de potencia para nuestros clientes. Nosotros no vendemos energía, comercializamos potencia. Esa potencia está asociada a la inversión. Nosotros hemos eliminado del costo de capital de las tarifas y hemos
fideicomitido, un concepto específico en el cual pretendemos inclusive construirnos en el flujo, en un sistema financiero que nos lo permita. Por eso yo estoy muy agradecido que me toque a mí generar el diálogo entre las 4 asociaciones, porque creo que es la salida. Porque consideramos que la palabra equilibrio tiene que representarse en esta mañana, en esta mesa. Entonces, bueno, agradecido, Rodolfo, muchas gracias por dejarme contar el proyecto y por ser el pivot de esta mañana. Creo que fundamentalmente hoy estamos en una coyuntura, en un contexto que, bueno, muy diferente. Estamos saliendo de una crisis, de una emergencia que no sé si se terminó, si todavía nos restan acciones que tomar. Yo como distribuidor le cedo la palabra a Horacio Nadra, que es nuestro presidente, a quien me toca acompañarlo en la asociación, y que les cuente un poco él cuál es la visión de los distribuidores en este contexto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, antes que nada, no todos conocen ADERA, así que 30 segundos de lo que es ADERA. En ADERA están representadas prácticamente toda la distribución eléctrica del país, solamente nos está quedando una provincia, la provincia de Chubut, cuyas cooperativas no están asociadas a ADERA, pero en general lo interesante que tiene esta asociación es que en la misma mesa están participando distribuidoras de distintos tamaños, privadas, públicas, cooperativas eléctricas, pero todas enfrentadas a los mismos desafíos similares, así que con distintas visiones, normalmente complementarias. La verdad que es muy rica el diálogo y la gestión que se puede realizar a partir de la Asociación de Distribuidores. Y bueno, tomando la palabra, tomando la posta donde la dejaste, efectivamente estamos las distribuidoras todavía piloteando la salida de la tormenta, me parece. Esperemos que alguna vez dejemos de hablar de emergencia, sobre todo en un sector como este, que es un sector de infraestructura que requiere planificación, estabilidad regulatoria, previsibilidad, y en la cual pegar volantazos de 180 grados cada 4 años, lo único que hace es mantenernos siempre atrás de los acontecimientos. En este momento la gran preocupación, por supuesto, de los distribuidores está, yo te diría, en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, estabilizar el esquema tarifario. En los últimos 2 años y medio, la tarifa de electricidad pasó de no valer nada a empezar a parecerse a los costos del servicio. Todavía el componente de energía que está implícito en la mayoría de las tarifas, salvo los grandes usuarios, lo que son pequeñas demandas, medianas demandas, fundamentalmente el mundo residencial y pyme, que es el que se refleja después en los diarios, todavía tiene un valor de energía que está más o menos cerca de la mitad del costo medio del sistema. Y esto ha generado toda una serie de traumas, digamos, pasar de la tarifa que teníamos a la tarifa actual. No es complejo, o sea, nosotros los distribuidores trabajamos con megavatios y gigavatios, pero también con kilovatios. Hay que atender a toda la demanda, es el servicio público que tiene mayor penetración en el país. Entonces, ese es un tema, y eso está generando reaprender lo que significa el costo de energía, el uso de energía. Culturalmente se ha desvinculado en nuestro país, sobre todo a nivel residencial y pequeñas demandas, se ha desvinculado el costo del uso o de la utilización. Y hay una gran, se mencionó en el panel anterior, una gran ineficiencia en el uso de energía todavía. Entonces, esto está generando traumas, choques culturales que tenemos que empezar a cambiar, y aparece en el presupuesto familiar un ítem que antes no estaba y que genera, bueno, toda una serie de inconvenientes. Eso por una parte. Y por otra parte, el otro gran desafío es poner las redes a tono. Venimos de muchos años de tarifas congeladas, de demandas creciendo en función de la señal de precio que recibía a tasas súper altas, con una infraestructura que no acompañaba ese crecimiento, y ahora las distribuidoras están en el proceso de poner los fierros en donde tienen que estar. Se están invirtiendo alrededor de $1.000 millones por año en todas las distribuidoras del país para lograr esto.
y acomodar la calidad del servicio al esquema que tenemos hoy presente, al esquema de calidad de servicio que está en la 24065, los contratos de concesión, para continuar con, de alguna manera, la prestación que veníamos haciendo. Pero mientras tanto, el otro gran desafío que tenemos las distribuidoras es empezar a transformarnos, porque claramente no hay dudas de que estamos en presencia de una transformación del sector eléctrico que va a ser exponencial, no es lineal, es exponencial. Hay disrupciones tecnológicas importantes que están ingresando y disrupciones culturales. No solo, por ejemplo, para mencionar algunas, la irrupción de la generación distribuida, las incipientes tecnologías de almacenamiento de demanda, la movilidad eléctrica, que algo se mencionó, todavía no hay nada en Argentina, pero cuando arranque, créanme que esto va a ser exponencial. El Internet de las cosas y la incorporación exponencial también de artefactos que van electrificando aún más las necesidades. Y un usuario de energía que se digitaliza y que requiere respuestas inmediatas, online, y además quiere empezar a interactuar en lo que respecta a la energía eléctrica. Un usuario que deja de ser pasivo y empieza a ser activo y empieza a querer decidir respecto de su consumo, inclusive participando en el aporte de energía a la red. Lograr todo eso significa, mientras ponemos a tono los fierros, reconvertirnos en tecnología, incorporar inteligencia a la red, la famosa Smart Grid, sensores, software que administre esta cuestión, y también reconvertir nuestras habilidades profesionales, de los más de 60.000 personas que trabajan en el sector eléctrico, porque en definitiva las habilidades que tenemos no son las mismas que necesitamos en el corto y mediano plazo, y eso requiere también una transformación cultural de nosotros, que vamos en pos de esa eficiencia que el usuario, el cliente, está requiriendo. Así que por ahí van las cosas, digamos, los grandes desafíos que estamos viendo. Excelente, en este Horacio, momento. excelente que menciones que uno siempre trabaja para el usuario presente, al cliente presente, pero también debe pensar en el cliente futuro. Excelente tu razonamiento, me encantó tu reflexión. Carlos, ¿te parece si nos contás un poco ustedes desde el sector de transporte cómo se están sintiendo en este contexto? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a LIDE por la invitación a expresar nuestra posición respecto de este tema energético. Pero Fernando hizo referencia a mi edad y a mi trayectoria de agua y energía, y es válida acá, porque en el fondo es como que vamos repitiendo los ciclos sin encontrar el camino verdadero, ¿no? En Agua y Energía encaró las primeras redes de 500 kilovolt y de 220, que es lo que hoy forma la red troncal o el SADI argentino. Y en aquel momento los técnicos nos preocupábamos por la solución técnica sin preocuparnos de costo ni quién pagaba. Eso no estaba en nuestra matriz de trabajo. Era simplemente créditos multilaterales o problemas de un gobierno nacional que se encargaba de conseguirnos los fondos. Tampoco nos interesaban los tiempos de ejecución, pero bueno, como profesionales jóvenes eran experiencias muy buenas de campo, aprender cómo se hacía una estación transformadora, cómo se hacía una línea, eran realmente aprendizajes como la sala de guardia de un hospital, ¿no es cierto? Después, en los años 90, y a partir de una crisis energética muy importante, vino todo el proceso de desregulación, que como decíamos, tuvimos que, como decía con Fernando, teníamos que empezar a aprender y a entender qué era todo ese mecanismo. Y entonces ahí empezamos a darle valor a las cosas, el costo, quién lo paga, quién lo planifica. Y no hay una planificación, veníamos de un estado planificador, que era la Secretaría de Energía. Acá era el mercado el que iba a decidir las expansiones de transporte, el que tenía que asumir todos los estudios, la solicitud y asumir el costo de esas inversiones. Lógicamente, el mercado, ¿quiénes eran? Generadores y distribuidores y grandes usuarios, que de billeteras entendían bastante, y entonces, lógicamente, estaba la vinculación a la red, sí, pero la expansión de la red, no.
Entonces, cuando uno hacía los números, una obra como, por ejemplo, una interconexión entre Comahue y Buenos Aires, que fue una de las pocas obras que se pudo llevar por el exceso de generación en Comahue, que no podía ser transportado al centro de carga que es Buenos Aires, fue una obra de 280 millones de dólares. En ese momento estaban las cuentas SALEX, que eran fondos de excedencia que generaba el propio mercado. Había 80 millones de dólares. Y entonces el mecanismo era que aparecieran inversores que financiaran a 15 años. Estamos hablando de una época que las tasas de interés a nivel internacional eran convenientes. El pliego mismo fijaba la obligación de financiarse en mercados internacionales para hacer justamente traspasar esa ventaja de costos del dinero a los beneficiarios finales, cosa que hoy no tenemos esa situación. Ese modelo finalmente no pudo avanzar, hubo muy pocas obras, solamente eran puntos de conexión y la red siguió siendo una red radial, una red muy débil, con mucha cantidad de problemas, y una falla enseguida producía el aislamiento de una región a otra. Acá a lo mejor vale la pena aclarar qué representa el transporte. El transporte en 500 kV son unos 14.000 kilómetros de líneas, unos 20.000 MVA en capacidad de transformación. Atera tiene en total 8 empresas concesionarias, donde la mayoría de ellas son las distribuidoras troncales que operan las redes de 132. En total, somos la cámara más chiquita, 8 empresas en totales, pero estamos manejando arriba de 35.000 kilómetros de línea. ¿Y qué unimos? La oferta y la demanda. ¿Y qué representamos? Un 2,5 del costo total del precio mayorista calculado por Camesa. O sea que en valor económico somos insignificantes, pero en poder de destrucción del mercado somos gigantescos. Una línea fuera de servicio aísla a lo mejor el despacho de una generación importante y tiene que ser reemplazada por otra generación más cara. O una generación eólica ahora para ser reemplazada por una de combustible líquido. O incluso llegar a no abastecer determinadas áreas y generar energías no suministradas. O sea que como costo de mercado somos insignificantes, pero como poder de daño somos. Se dice que el transporte no fija precios del mercado. Efectivamente, nosotros tenemos una tarifa que es por disponibilidad de equipos. Entonces no fijamos el precio, pero en la medida que esté disponible todo el equipamiento. Si nuestro equipamiento está indisponible, perdemos remuneración, pagamos penalidad, pero el mercado sufre las consecuencias de esa indisponibilidad. Bueno, el mercado no resolvió la ecuación del transporte, vino un nuevo proceso en el cual nuevamente, por eso digo, los ciclos se repiten, donde el Estado desplazó al riesgo empresario privado y lo tomó el propio Estado Nacional a través de lo que fue el modelo del Plan Federal, donde el Estado planificaba que redes y el mismo Estado conseguía nuevamente créditos, en general, o recursos del Estado Nacional o a través de créditos de organismos multilaterales. Nuevamente las obras se hicieron en forma ineficiente, nunca se cumplen los plazos. Si una obra tiene 30 meses, terminan siendo prácticamente el doble. Finalmente lo toma en operación la transportista que corresponde. Y ahora estamos volviendo a decir ese modelo no funciona y entonces hablamos ahora de las PPP, la participación pública-privada, que en el fondo no difiere del modelo de los 90 en cuanto hace al financiamiento, no en cuanto a la obligación y a quién está determinando, sino acá estas 3.000 kilómetros de líneas, y ahora vamos a decir por qué hay que hacer esas 3.000 kilómetros de línea, los determinó la Secretaría de Energía bajo una planificación de la cual las empresas transportistas no hemos participado. Pero también vale la pena aclarar que dentro de las obligaciones regulatorias que tenemos las empresas transportistas es tener una guía de referencia y tener los cuadros técnicos necesarios como para planificar el estado actual de la red y su proyección a 7 años. Es un documento anual que tiene que tener la aprobación de Camesa y la aprobación del Ente Nacional Regulador. Y que la verdad es un documento público que está a disposición de todos que las quieran tener, de todas las empresas transportistas, cada uno de ellos dentro de sus áreas de concesión, pero que finalmente no se toman en consideración, no participamos en la mesa de discusión y finalmente siempre quedan temas pendientes. Si uno dice con estos 3.000 kilómetros de línea, ¿se resuelven los problemas de transporte? No.
Los 3.000 kilómetros de línea son en 500 kilovolt. Hay problema de superación de potencias de cortocircuito. Todo el anillo metropolitano, todas las estaciones sacando abasto, pero es Ezeiza, Rodríguez, Campana, Henderson, que abastece todo el centro de carga, tiene su potencia de cortocircuito superada. Y uno dice, ¿y el mercado esto lo va a resolver? Y no, estamos hablando de montos importantes. ¿Quién lo va a resolver? Bueno, hasta ahora estas cosas las veníamos resolviendo lo mismo que la ampliación de la capacidad de transformación a través de un mecanismo que era la Resolución Secretaría de Energía número 1 del año 2003, que fue creado también en un marco de emergencia y que siguió durando hasta ahora. ¿Quién paga? El Estado Nacional. En forma eficiente no, porque todas las obras se lanzan, se contratan, no hay recursos, se paran. En este momento la mayoría de esas obras están paralizadas, suspendidas. En muchos casos tenemos equipamientos comprados y están guardados, otros están en fábrica tratando de que no lleguen al país y son obras absolutamente necesarias. ¿Y por qué no alcanza? Porque hemos hablado en los bloques anteriores de las energías renovables. El potencial de energías renovables de Argentina es realmente inmenso. Lo que es el eólico, se puede decir que la capacidad es infinita. Todo lo que va desde mitad de provincia de Buenos Aires, Henderson hacia abajo, la vedette es la ciudad de Bahía Blanca. Doris Capurro, cuando la homenajearon con el premio LIDE, habló de la primer parque eólico inaugurado en provincia de Buenos Aires y fue justamente en Bahía Blanca. La cantidad de solicitudes, la calidad de los vientos que se tienen en provincia de Buenos Aires, más allá de la Patagonia. El potencial solar, el ministro lo mencionó. Argentina, con el norte de Chile y Perú, es uno de los potenciales solares más importantes a nivel mundial y esto lo tienen registrado las empresas chinas interesadas en todo ese potencial. Pero también se dijo acá que el eólico no son potencias firmes, o sea que necesitamos tener siempre las energías de origen gas o recursos hidráulicos como para que en esos momentos que no tenemos esas energías renovables poderlas tener. Entonces se necesita una red de transporte para esos dos escenarios, el eólico y el firme, en función de las condiciones que se vayan teniendo. Supuestamente la diversidad geográfica que tiene nuestro potencial renovable permite dar más estabilidad en cuanto a que si no tengo sol porque es de noche en el norte, pero factiblemente tenga viento en el sur. Pero necesito tener redes en el norte, necesito tener redes en el sur, pero también necesito tener redes con el Comahue donde está todo el potencial hidráulico y donde estén las generaciones térmicas. Ahora, ¿está resuelto cómo encarar el sistema? Y la verdad que no. Las PPP es una buena fórmula, hay mucho interés, incluso de inversores extranjeros, pero nos encontramos con el problema del costo del dinero y la falta de crédito en este momento que tiene la Argentina justamente por la inestabilidad económica, la ruptura de confianza que se hizo referencia en el panel anterior de que firmamos contratos, los incumplimos y después lógicamente no está. Y un solo comentario que me parece de valor. La semana pasada se hizo el Congreso de CIER, que es un comité latino iberoamericano donde participan todas las empresas públicas y privadas del sector energía. Y los representantes uruguayos dijeron algo que como argentinos duele, pero que es la realidad. Uruguay tenía la represa de Salto Grande, binacional con Argentina, una experiencia realmente muy importante, con muy buenos resultados. Una central térmica muy vieja en la zona Puerto Montevideo y no tenía más recursos. Pero decía lo mismo que se comentó recién, en los años 90 Argentina hizo inversiones importantísimas y tenía sobrecapacidad de generación. Y Uruguay dijo, ¿para qué vamos a invertir nosotros, que no tenemos petróleo, no tenemos gas? Nos respaldamos en el mercado argentino. Y ellos compraban. Más, en Camesa discutíamos la conveniencia de unificar el mercado y hacer un mercado común argentino-uruguayo, hasta que alguna decisión política dijo no hay más gas para Chile, no hay más gas para Uruguay, no hay más electricidad para Chile, no hay más electricidad para Uruguay. Entonces los uruguayos dijeron, ¿y ahora qué hacemos?
Y bueno, hacemos una central térmica y empezaron a evaluar lo que sea el potencial eólico. Hoy Uruguay está cubriendo el 40% de su demanda con energía eólica y le está vendiendo a la Argentina en estos meses generación eólica a $22 el megawatt hora. Le está vendiendo a Brasil y tienen capacidad para llegar al 60%, lo que ellos no van a reconocer, algo que también se dijo en el panel anterior, que porque tienen dos vecinos, Brasil y Argentina, que les permiten respaldar esa generación eólica contra redes y demandas importantes que somos Brasil y Argentina. Y los argentinos, con el potencial que tenemos, por falta de redes y por falta de política adecuada, estamos perdiendo la oportunidad de vender un potencial importante a Brasil, que en el sur de Brasil está con bastante escasez de energía y potencia. Muy interesante, Carlos, muy interesante. Sobre todo esto de, entre tantas cosas importantes que decís, el hecho de pensar que los proyectos renovables son proyectos con una problemática financiera. Realmente los proyectos renovables corren sobre una red que en el caso del transporte ya está restringida y ahora recientemente en la próxima regulación, la que ya se acaba de lanzar, pretende girar sobre las redes de media tensión, ¿no es cierto? Que también nosotros estamos tratando de adaptar a la demanda después de 12 años que no hemos podido atenderla. Bueno, muchas gracias, Carlos. Eduardo, primero lo que te quiero decir es que gran respeto y sobre todo por la paciencia de los grandes usuarios. Todos transitamos estos últimos 12, 15 años viendo que ustedes eran de alguna forma el conciliador de los precios en algunos casos, donde ustedes sufrieron precios mucho más arriba que los monómicos que a veces se le asignaba a los residenciales. Y después vino la normalización, ahora último, y ustedes de alguna forma tuvieron que absorber los nuevos precios también. Bueno, te vamos a dar la oportunidad para que nos hables un poco de la estructura de costos y qué opinás al respecto y te puedas expresar. Bueno, buenos días, gracias Alide por la invitación y gracias por poder compartir este panel tan interesante. Sí, como vos decís, los grandes usuarios somos los receptores de la evolución de las políticas energéticas a lo largo del tiempo. Hemos pasado por momentos donde se creó el mercado eléctrico mayorista con algunos criterios como lo explicó Carlos, donde el abastecimiento fue mejorando, los costos fueron mejorando. Llegamos a la etapa de post-2001, donde la política energética cambió, donde hemos llegado a momentos donde el abastecimiento ha sido complicado y la industria fue el factor de ajuste de algunas situaciones de desabastecimiento puntuales. Y hemos ido acompañando el diálogo, la verdad que con los distribuidores, con los transportistas, con las autoridades también, ha sido positivo y es algo que no debemos perder. Pero creo que así como de todo este tiempo hemos aprendido a interactuar, también tenemos la obligación de mirar el futuro, ¿no? Y es la demanda hoy, lo que me toca representar es al sector de grandes usuarios, más o menos un 20-25% de la demanda, donde se reúne a las grandes demandas del país. Que obviamente las preocupaciones que tiene, y como bien lo dice el título del panel, es cómo es el equilibrio del sistema eléctrico. Un equilibrio del sistema eléctrico es que la oferta pueda satisfacer a la demanda, pero la pueda satisfacer en condiciones de calidad y en condiciones económicamente sustentables y a un costo totalmente razonable. Y es acá donde nosotros como demandas hoy tenemos que decir, durante el último tiempo las tarifas eléctricas para el sector de los grandes usuarios han ido subiendo. Esa es la realidad. Lo bueno, mirándolo positivamente hacia adelante, es que hoy Argentina
tiene recursos como para poder soñar una matriz energética que sea más eficiente, que sea más competitiva. Tenemos, como recién comentaba, los renovables, tenemos energía hidráulica, tenemos tecnología nuclear, tenemos vaca muerta, que hoy es una realidad y que realmente da una posibilidad que no lo veíamos hace un tiempo, hace unos años. Y la verdad que acá el desafío que tenemos hacia adelante es del sector eléctrico y de las autoridades es definir cuál es el marco futuro de forma tal de que esta combinación de recursos que tiene estratégicos la Argentina dé el menor costo posible. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando, para tener una idea de precios, en Argentina un valor de ese mayorista en alta tensión, $78 por megavatio. Si lo comparamos con el mundo, porque esta fue una de las grandes diferencias que teníamos, inclusive para hacerle entender a las autoridades cuál era nuestra visión y por qué decíamos que con el mundo a veces no éramos competitivos, ¿sí? La asociación pudo encarar un estudio tarifario a nivel, para comparar en distintos países la misma categoría de usuarios. Y vemos que, por ejemplo, que acá se paga el año pasado alrededor de 78, 80, de acuerdo a lo que a nivel de tensión en lo que se estaba conectado. En otros países, como Alemania, valía 35. En Brasil mismo, nuestros vecinos, $56. Estados Unidos, 50. México, 60. ¿Qué pasó? Entendíamos que hay una transformación, entendemos que hay un cambio, pero tenemos la obligación, en conjunto, de ver cómo viene el futuro. Como decía, de esta combinación de los recursos naturales que tiene Argentina, acompañado por una regulación que sea dinámica, que sea sencilla de entender. Todos los que estamos acá sabemos que la regulación actual y la que nos ha tocado durante los últimos años no ha sido sencilla. Cada gran usuario, cada vez que tenía que definir en dónde invertir, con quién contratar, tenía un problema. Tenía que llamar a alguien para tratar de entender cómo era el mundo y tomar una decisión. Nosotros apuntamos y nuestra visión es que la regulación tiene que ser sencilla y darle al gran usuario, así como también a los que invierten, reglas claras para los que invierten, para que sepan cuál va a ser su matriz económica futura y para el gran usuario cuando tenga que tomar una decisión de hacer un contrato a mediano plazo o para poner una fábrica en el país, saber que su costo energético va a tener determinado perfil. Ahora bien, mucho se ha discutido en el panel anterior y también lo ha mencionado Carlos y demás, que en Argentina hay fuentes renovables, sector hidrocarburos y demás. No es lo mismo hacer una combinación de esto. No es lo mismo combinar un determinado porcentaje de gas como fuente firme que renovable como fuente intermitente. ¿A qué voy? Se debería analizar toda la cadena, desde el punto de vista generación, desde el punto de vista transporte, que cambia muchísimo. Como comentario, hicimos un ejercicio, la asociación participó junto con la Fundación Avina en una proyección de escenarios energéticos al año 2030. Y cuando se hicieron las comparaciones, ¿sí? Dijeron, bueno, de acuerdo a qué era lo que se asumía como premisa, si más componente renovable o menos componente renovable, había unas diferencias donde las redes de alta tensión se llegaban a duplicar. Y eso en el fondo termina siendo un costo. Eso se tiene que mirar como conjunto. El conjunto nos tiene que dar una matriz a futuro que atienda a minimizar el costo mayorista. Después, obviamente, como dentro del conjunto de nuestros usuarios tenemos en alta tensión, en media tensión. También trabajamos mucho con los distribuidores. Hoy, si miramos la cuenta entera de un usuario que paga peaje a una distribuidora, tenemos un componente impositivo que está cerca entre el 20 y el 24%, altísimo, que llega a la tarifa a $130 para esos usuarios, que tienen que competir y hacer los esfuerzos para mantenerse con costos competitivos, como dije recién. Entonces, hay que trabajar, creo,
en la parte regulatoria para hacer una matriz de eficientes en costos. Obviamente tender a una matriz limpia también, tenemos la posibilidad de hacerlo. La matriz argentina afortunadamente no tiene los problemas que tienen otras matrices argentinas, otras matrices en el mundo, y tenemos que apuntalar esto, siempre con regulación consistente, que seguramente en el tiempo se va a tener que ir adecuando, no va a ser algo eterno. Nos tenemos que ir adecuando. Lo importante es tener un camino que nos indique que tenemos que ir a aprovechar los recursos, a hacer la mejor utilización posible y eficiente. Muchas gracias, Eduardo. Muy importante, la verdad. Valoramos mucho esto porque, bueno, de todo el segmento, los que no son de la energía eléctrica son ustedes, digamos. Son industrias de todo tipo. Y la verdad que de nuevo el pensamiento sistémico vuelve... No hay empresa eficiente, hay sistemas eficientes. Si no volvemos a pensar en el sistema, ningún segmento lo va a hacer. Bueno, Emiliano, te doy la palabra. Te toca hablar último, te pido disculpas. Me la dejaste fácil. Después sí. de... Bueno, adelante entonces. Bueno, muchas gracias a Lide por invitarnos, a Rodolfo por permitirnos formar parte de este panel de amigos, tantas charlas que tenemos con las asociaciones. Les comento primero qué es lo que es AGERA rápidamente, como hizo Horacio también. AGERA nuclea el 93% de la generación instalada del país, de la energía entregada en el país. Tenemos dentro de lo que es la Cámara empresas nacionales, provinciales, privadas, multinacionales, nacionales. Es un conglomerado que abarca todas las tecnologías: nuclear, hidroeléctrica, renovable, fotovoltaica, eólica, y todo tipo de generación térmica, con lo cual es muy abarcativo y representativo como un todo de lo que es el promedio de la matriz energética nacional. Me parece que lo primero que quería destacar en cuanto al tema del panel, que es la adaptabilidad del sector, es qué es lo que pasó en los últimos 3 años, y es muy rápido lo que quiero comentar. En 2016, cuando apenas asumió este gobierno la administración, hubo una nota que se mandó desde Camesa a Secretaría de Energía avisando que había un shortage o un faltante de potencia a nivel de generación de 2.000 megavatios para abastecer la demanda local a nivel generación. Eso en muchos momentos del año, o sobre todo en los momentos de verano e invierno, era suplido en gran parte con importaciones. A raíz de eso, la administración tomó algunas medidas mediante las cuales se generaron licitaciones. Primero la licitación de emergencia de potencia de Fast Track, después licitaciones renovables, después licitaciones para hacer eficiente la generación de Fast Track. Y eso generó que el sector generación respondiera con 10.000 megavatios de proyectos, de los cuales ya se ejecutaron 5.000, por un total de aproximadamente 15.000 millones de dólares de inversiones, y los cuales van a estar terminando de entrar en servicio hacia el año 21, la última etapa de los renovables. Eso hizo que el primer problema que se veía del sector generación, que era el faltante de potencia o faltante de potencia confiable, se resolviera. Aparejado a esto también se incluyó como consecuencia de esto una eficiencia, o mejor la eficiencia de lo que es el sistema común promedio. El heat rate promedio del sistema bajó de 2.100 kilocalorías por kilovatio hora, aproximadamente 1.800 que tenemos hoy, más cercano a lo que son valores de ciclo combinado. De hecho, hoy tenemos 31 grados y el costo marginal operado del sistema son $45 y tenemos ciclos combinados parados a mínimo técnico. Entonces, eso habla del trabajo que ha hecho también el sector de generación para lograr resolver primero lo urgente. Resuelto eso, o en vía de resolverse, como les comentaba, hoy tenemos 7.000 megavatios disponibles esperando para ser despachados. Es momento, me parece, de empezar a hablar de lo importante. Y lo importante es, en línea un poco con lo que mencionaba Eduardo y lo que mencionaba también Horacio y Carlos, ¿cómo hacemos para tener una normativa estable, clara, que permita que las inversiones sean decididas mediante mecanismos de mercado, que finalmente son los que terminan decidiendo las cuestiones óptimas? Entonces, en este momento es el momento en el cual estamos comenzando a discutir esa nueva regulación o esta regulación de empalme, y nosotros creemos que es muy importante que esta regulación tenga señales de precio que reflejen señales de escasez, es decir, en los momentos en los cuales hay mayor oferta, léase horas solares, los precios deberían ser más bajos; en los precios en los cuales hay menor oferta, horas donde las renovables no están funcionando por cuestiones inherentes
a su tipo de generación. Tiene que haber una señal de precio para que pueda funcionar el smart metering, para que la demanda industrial tenga un incentivo, una lógica de consumo. Y eso es muy importante y se ve en los principales sistemas del mundo, digamos, no es algo nuevo ni algo extraño. Por otro lado, creemos firmemente, algo que comentó Jorge en el panel anterior, nosotros creemos en la capacidad de la demanda de resolver cuál es un mix de consumo óptimo, cuál es la forma de abastecimiento óptimo, en función del producto que ellos crean que es lo que necesitan, si es seguridad de suministro, si es estabilidad de precio a largo plazo, si están con el precio de corto plazo, con la oportunidad de corto plazo, o con contratos más de oportunidad. Eduardo, en lo personal, ha sido cliente nuestro de NAES muchísimo tiempo y al momento de negociar, créannos que ellos saben perfectamente bien lo que quieren, incluso saben más de energía que nosotros en muchos casos, con lo cual ellos seguramente van a lograr definir cuál es su producto óptimo y cuál es el mix correspondiente, porque realmente es muy difícil en este momento decir qué es más barato, si es más barato un ciclo combinado con gas de vaca muerta con un contrato de largo plazo, si es un ciclo combinado nuevo, si es un ciclo combinado de los llamados viejos que aún no han sido amortizados, o si es una renovable. Y eso me parece que el mecanismo para que se resuelva de la manera más justa, equitativa y con la menor cantidad de lastre futuro o de costo fijo futuro para el sistema es que se resuelva mediante mecanismo de mercado de oferta y demanda. Y por último, esta nueva regulación creo que es muy importante que se apalanque o se apoye sobre la contractualización de la demanda. Y cuando digo la demanda, no solamente los grandes usuarios, sino la demanda como un todo. Para eso ya hay cuestiones más puntuales que hay que resolver y están las cuestiones provinciales, las jurisdicciones y demás. Pero uno cuando empieza a investigar y a mirar otros sistemas regulatorios a nivel mundial, en todos los sistemas hay contractualización de la demanda como un todo. Entonces, con contratos a largo plazo, que es lo que ha hecho el gobierno sintéticamente en los primeros 3 años, vienen las inversiones, los libros de inversiones han sido sobresuscriptos 2 o 3 veces en los renovables o en las licitaciones térmicas. Lo mismo debería pasar con contractualización entre los privados. Eso. Excelente, excelente. La verdad que, muy interesante, porque nosotros los distribuidores estamos preparados también. Nosotros queremos estabilizar nuestros precios a largo plazo y creemos que es quizás a través de la contractualización del mercado. No podemos mirar más el boletín oficial para ver cuánto vale el precio de nuestro abastecimiento. Bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, en pocas palabras me gustaría, Eduardo, ¿querés arrancar por aquella punta? Una mínima conclusión última para despedida del panel. Bueno, gracias Fernando. Creo que, digamos, con la experiencia que tenemos en todos estos años de evolución de mercado, creo que tenemos la obligación, desde cada sector, de aportar nuestro granito de harina mirando al futuro. Argentina hoy tiene oportunidades que diría que a veces, que en algún momento fueron impensadas. Hoy tenemos renovables, tenemos gas, tenemos inversiones que si todo va bien van a llegar y todo esto va a contribuir a que el costo de la energía eléctrica vaya reduciendo y que vuelva a ser para la industria una ventaja competitiva como lo fue otrora. En eso es nuestro compromiso, lo que sí pedimos y insistimos con que tiene que haber un diálogo abierto, tiene que haber políticas claras que tiendan fundamentalmente a la eficiencia, que se deje competir abiertamente y que se comparen los costos totales como deben ser, sin perder lo que en esta mesa estamos proponiendo, que es el diálogo cruzado entre todas los que formamos el mercado eléctrico, generación, transporte, distribución y demanda global. Bien, bueno. Es cierto, estamos en esta coyuntura que esperemos se termine pronto. La verdad que todos estamos más o menos mirando lo mismo. Resulta fundamental. Me gustó el título del panel de equilibrio porque definitivamente en la factura de los distribuidores está condensada toda la cadena del sector eléctrico y necesitamos que esto funcione de forma armónica, equilibrada y sostenible. Las oportunidades que tenemos son enormes. La transformación es inevitable. Y la verdad que pensamos y estamos trabajando para estar a tono de lo que se espera de la distribución eléctrica. Nosotros como administradores de la demanda, en definitiva, vamos a tener que dar respuestas adecuadas
a las exigencias de grandes usuarios, pequeños usuarios y residenciales que representan el 50% de la demanda del país y que hay que tenerlos presentes porque están sosteniendo la cadena de valor completa de la industria. Así que la verdad que nosotros vemos esto con mucho optimismo, esperemos que tengamos estabilidad en el rumbo y que empecemos a pensar en serio a mediano, largo plazo y largo plazo para que las decisiones que tomemos sean sostenibles en el tiempo. Emiliano. Bueno, un poco en la misma línea, creo que es muy importante en esto que se viene que los miembros del mercado, transportistas, distribuidores, generadores y grandes usuarios participen activamente en la definición de la nueva regulación, dado que debiera ser algo que con sus ajustes, como dijo Horacio, la regulación no puede quedar fija, la verdad que las tecnologías de generación está avanzando mucho más rápido de lo que avanzaba antes. Antes un proyecto de generación se definía en 5 años y después tardaba 5 o 6 años en construirse una hidroeléctrica, después tardaba un poco menos la truba de vapor, un poco menos los ciclos, y ahora las renovables en un año se desarrollan y aparecen directamente generando. Entonces la regulación va a tener que ser adaptada, pero es muy importante que nosotros, como participantes del mercado, tengamos un rol activo en la definición de esta regulación, que se nos permita opinar, que podamos tener un intercambio de opiniones sano, para permitir que en el largo plazo, o en el mediano plazo en realidad, podamos tomar de la forma más eficiente posible los beneficios naturales que nos da nuestro país, como es el gas natural y los recursos renovables. Excelente. Carlos. Bueno, aclarar un aspecto que me parece que quedó. Toda expansión de la red de transporte debe ser analizada dentro de una planificación, pero siempre tomando en consideración costos-beneficios. O sea, no es cuestión de extender por extender, sino justamente extender aquellas redes y aquellas ampliaciones que hagan más eficiente el mercado, si no, no tiene sentido. Esto es importante. También me parece importante que en esa planificación de red tengamos en cuenta a los vecinos para aprovechar esas oportunidades que actualmente las estamos totalmente desaprovechando. Comparto la necesidad de diálogo, de un diálogo integral, donde veamos desde la generación hasta la demanda final todo el ciclo, incluyendo el transporte, donde todos podamos participar de una mesa y que una vez fijada esa regulación haya una autoridad que esté dispuesta a ponerla en vigencia, a hacerla cumplir. El cumplir a medias tintas significa generar ineficiencia porque nunca sabemos a qué nos estamos ajustando, que es lo que está pasando en este momento, que tenemos una normativa, pero nadie la aplica correctamente ni nadie la entendemos correctamente. Entonces, en todo se ponen costos adicionales por todo ese tipo de ineficiencia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Martín, te deseo el final del panel. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Horacio, Emiliano, Fernando y Carlos. Y muchas gracias a todos ustedes también. Creo que fue una jornada muy interesante. Creo que el sector está viviendo una etapa de transición. Creo que es fundamental, como se habló en ambos paneles, generar una regulación que no esté basada justamente en la transición, sino que creo que tiene que estar basada en el futuro, digamos, o sea, en la salida de la transición. Y como todo esto yo bogo para que el año que viene nos volvamos a encontrar en el segundo fórum de energía organizado por LIDE, ya con un sistema que tienda a ser un poco más eficiente y con una regulación un poco más estable. Así que bueno, muchas gracias.